Antes de que los reinos se levantaran y las ciudades se alzaran sobre la tierra, existía un pacto invisible entre lo divino y lo humano, una chispa de poder, un símbolo de fe y de misterio, destinado a guiar y desafiar a quienes osaran seguir su camino. Hoy nos adentramos en la historia de un objeto que atravesó desiertos, guerras y exilios, cuyo brillo dorado reflejaba la voluntad de un poder superior, y cuyo paradero sigue siendo un enigma que desafía siglos. Bienvenidos al relato del Arca de la Alianza. El corazón sagrado de un pueblo, la llave de secretos milenarios, y la fuerza que cambió la historia para siempre. Pero incluso antes de ser forjada, el arca ya estaba rodeada de preguntas que ningún hombre podría responder. ¿Qué secretos guardaba en su interior? ¿Qué fuerza invisible protegía sus tablas y su oro? Hoy, comenzaremos un viaje que intentará desvelar esas incógnitas, y que nos llevará a lugares donde la historia y la leyenda se entrelazan, como nunca antes se había visto. Imagina un objeto tan poderoso, que podía detener ríos y derribar muros. Un símbolo que acompañó a un pueblo desde el desierto hasta la gloria, y luego desapareció sin dejar rastro. ¿Qué secretos ocultaba el Arca de la Alianza? ¿Y por qué su destino sigue siendo un enigma milenario? El desierto, vasto y silencioso, se convirtió en testigo de cada gesto y cada orden divina. Las dunas ardían bajo el sol, y el viento parecía susurrar instrucciones que solo Moisés podía escuchar. Cada tablilla colocada dentro del arca no era solo piedra, sino un fragmento de la voluntad de lo divino. Un código que conectaba lo eterno con lo mortal. 1300 años antes de Cristo. Un pueblo nómada guiado por Moisés recibe instrucciones divinas para construir un objeto sagrado. Un arca que contendría las tablas de la ley. La esencia de la alianza entre Dios y su pueblo. Cada medida, cada material, cada gesto, estaba dictado con precisión celestial. La madera de acacia, resistente al tiempo, y el oro puro, que reflejaba la luz del sol y de la fe, no fueron elegidos por azar. Cada medida respondía a un cálculo sagrado, una armonía entre materia y energía, entre lo visible y lo invisible. Quien se acercaba al arca sentía una presencia que desafiaba toda explicación. Un murmullo que atravesaba los sentidos y tocaba el alma. El arca se fabrica en el desierto, con madera de acacia y láminas de oro puro. Se construye como un cofre y como un símbolo de poder invisible, un puente entre lo divino y lo humano. ¿Cómo pudo un objeto tan pequeño convertirse en el corazón espiritual de toda una nación? Siglo XII a.C. El arca acompaña a los israelitas en su conquista de Canaán. Relatos antiguos dicen que los muros de Jericó cayeron ante su presencia. ¿Era realmente un arma sobrenatural o un símbolo de unidad y fe que inspiraba a un pueblo entero? Cada victoria refuerza su poder, pero también genera miedo. Incluso los líderes comienzan a percibir que no es un objeto común. El arca se convierte en centro de culto y leyenda, custodiada con rituales estrictos y temor reverencial. 1120 años antes de Cristo, los filisteos capturan el arca tras derrotar al ejército israelita en Ebenezer. Las tablas sagradas quedan en manos extranjeras. ¿Qué le sucedió al objeto sagrado durante su cautiverio? Historias de plagas y destrucción rodean este capítulo, reforzando el misterio. Las crónicas hablan de un poder que no podía ser contenido, plagas inexplicables, enfermedades que se extendían entre los enemigos,
y calamidades que parecían castigos del cielo. Cada testimonio, real o exagerado, reforzaba la leyenda. El arca no era un mero objeto, sino un enigma con voluntad propia, capaz de cambiar el destino de quienes la tocaban. Tras varios años de calamidades y sacrificios, el arca es devuelta a Israel, custodiada en templos y ciudades. Su aura crece y su historia se transforma en leyenda, un símbolo de poder, fe y esperanza que ningún ejército puede ignorar. 1890 años antes de Cristo, el rey Salomón consagra un templo monumental para albergar el arca. Aquí su misterio alcanza su cúspide, el objeto más sagrado de la tierra, protegido por sacerdotes y rituales que pocos entendían. Pero esta paz no duraría para siempre. El arca, testigo de conquistas y leyendas, permanece hoy envuelta en preguntas. ¿Dónde terminó? ¿Quién la custodia? ¿Es real su poder o solo el reflejo de la fe de un pueblo? Y mientras siglos de historia se suceden, el arca desaparece, dejando tras de sí un rastro de misterio que desafiará a arqueólogos, reyes y exploradores durante milenios. ¿Dónde está ahora el objeto que cambió la historia? La respuesta se oculta más cerca de lo que imaginas. Y así, mientras el tiempo avanzaba y los reinos subían y caían, el arca permanecía como un faro silencioso de misterio. Nadie sabía su paradero ni su verdadero poder, pero su historia continuaba latiendo en cada ritual, en cada oración y en cada búsqueda que intentara descifrar su secreto. La pregunta seguía viva: ¿hasta cuándo permanecería oculta y qué destino aguardaba a quienes osaran buscarla? Jerusalén arde. El cielo se tiñe de rojo mientras las llamas devoran los muros del templo. Es el año 1686 a.C. Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha sitiado la ciudad santa y su ejército avanza sin piedad. Entre el caos y la destrucción, un grupo de sacerdotes intenta salvar lo único que realmente importa: el Arca de la Alianza. El objeto más sagrado del pueblo hebreo, el cofre de oro que contenía las tablas de la ley, está a punto de desaparecer para siempre. El humo se alzaba en columnas que parecían tocar el cielo, mezclándose con el rojo del fuego y el gris de la ceniza. Cada golpe de los arietes resonaba como un tambor de juicio, y en medio del caos, los sacerdotes caminaban con pasos urgentes pero temerosos, conscientes de que custodiaban no solo un objeto, sino la esencia misma de su fe. La historia cuenta que, en los últimos instantes antes de la invasión, los guardianes del arca descendieron a las profundidades del templo. Allí, en cámaras subterráneas labradas en roca, habrían ocultado la reliquia bajo juramento de silencio eterno. Nadie sabe si lograron sacarla de la ciudad o si el fuego la consumió junto con los muros del santuario. Lo cierto es que, desde aquel día, el arca desapareció de los registros históricos. Los corredores subterráneos del templo se convirtieron en laberintos de misterio. Cada puerta secreta, cada cámara tallada en la roca, estaba impregnada de un silencio reverente. Allí, entre sombras y ecos de plegarias, se decidió el destino del arca: permanecer invisible hasta que el tiempo estuviera listo para revelarla de nuevo. Los sobrevivientes fueron llevados al exilio. Babilonia, la gran capital del mundo antiguo, se convirtió en su prisión. El pueblo de Israel perdió su hogar, su templo y su símbolo más poderoso. Sin embargo, el recuerdo del arca siguió vivo, como una llama que no podía extinguirse. Los profetas hablaron de un nuevo pacto, de una promesa de restauración. Jeremías escribió que llegaría un día en que el arca ya no sería necesaria, porque la presencia divina habitaría en el corazón de los hombres. Pero esa esperanza no impidió que la búsqueda comenzara.
Entre las ruinas del templo, los babilonios nunca mencionaron haber encontrado el arca. Ninguna tablilla, ningún registro, ningún botín la describe. Este silencio alimentó la sospecha de que fue escondida antes de la caída. Algunas tradiciones sostienen que el profeta Jeremías, advertido por la inminente destrucción, la llevó hasta el monte Nebo, en la actual Jordania, y allí la enterró en una cueva junto a la vara de Aarón y el altar del incienso. Otros aseguran que sacerdotes fieles la trasladaron al sur, más allá del desierto, rumbo a Egipto. El viento sobre el monte Nebo susurraba secretos antiguos. Las rocas guardaban memorias de pasos sagrados y plegarias silenciosas. Se decía que aquellos que se acercaban al lugar sin fe ni respeto sentían un peso sobre el corazón, como si la propia presencia divina los advirtiera de no perturbar lo que estaba oculto. El exilio babilónico duró 70 años. Durante ese tiempo, la ausencia del arca marcó el alma de un pueblo. Ya no había un centro visible de adoración, ya no había un símbolo tangible del pacto. Sin embargo, la fe persistió, y con ella, la idea de que el arca seguía existiendo, escondida, aguardando el momento de ser revelada nuevamente. A lo largo de los siglos, su nombre fue pronunciado con temor y reverencia. Se decía que dondequiera que estuviera, la tierra temblaba a su alrededor. Los invasores que intentaron apoderarse de ella sufrieron calamidades. Los filisteos, que siglos antes la habían robado, fueron azotados por plagas hasta devolverla. Los egipcios, según ciertas versiones, trataron de replicarla sin éxito. El arca no era solo un objeto, era una presencia, una fuerza imposible de dominar. Los babilonios desaparecieron, los persas conquistaron su imperio, y finalmente, Ciro el Grande permitió el regreso de los exiliados a Jerusalén. Era el año 538 a.C. Los sacerdotes reconstruyeron el templo, pero el arca ya no estaba allí. En el lugar donde antes reposaba, solo quedaba una piedra. Desde entonces, el Santo de los Santos permaneció vacío. Y aunque se intentó reproducir los rituales antiguos, el corazón espiritual de Israel había desaparecido. Cada piedra colocada por los sacerdotes parecía cargar con la memoria de lo perdido. Los rituales se repetían con precisión, pero un vacío invisible persistía. La ausencia del arca transformaba cada oración en un susurro de nostalgia, y cada canto en un recordatorio de que algo esencial había desaparecido del mundo físico. ¿Qué ocurrió realmente con el arca? Algunos creen que fue destruida, otros que fue llevada al cielo, y muchos sostienen que sigue oculta bajo las arenas del tiempo. En cada generación, exploradores, reyes y visionarios han intentado hallarla. Se cavaron túneles bajo Jerusalén, se rastrearon templos olvidados y se cruzaron desiertos en busca de una pista. Pero el silencio del arca persiste, inquebrantable. A través de desiertos, montañas y ciudades, la leyenda del arca viajaba con los hombres. Susurros sobre su paradero cruzaban culturas y épocas. Algunos viajeros juraban haber visto destellos de luz sobre ruinas olvidadas, mientras otros sentían una energía que parecía anticipar la presencia de lo que no podía ser tocado. El arca, aunque ausente, seguía viva en cada historia, en cada búsqueda, en cada deseo de comprender lo incomprensible. Con el paso de los siglos, nuevas civilizaciones heredaron su leyenda. Para algunos, representaba el poder absoluto. Para otros, la prueba tangible de la presencia divina. El arca se convirtió en símbolo universal, el puente entre Dios y los hombres, la promesa de una conexión perdida. Pero también,
Una advertencia. El poder de lo sagrado no puede ser poseído sin consecuencias. Y así, la historia de su desaparición se funde con la de los imperios que la buscaron. Babilonia cayó. Persia fue vencida. Grecia se extinguió, y Roma se levantó sobre sus ruinas. Sin embargo, el misterio del arca sobrevivió a todos ellos. Ningún imperio, por más poderoso que fuera, pudo reclamarla. Ningún rey logró encontrarla. Mientras las eras se suceden, su sombra sigue proyectándose sobre el mundo. Su poder, real o imaginario, continúa inspirando fe, temor y ambición. Algunos dicen que volverá a aparecer cuando la humanidad esté preparada para comprender su verdadero significado. Otros creen que su hallazgo marcará el inicio de una nueva era. Pero una pregunta sigue sin respuesta. ¿Dónde está el Arca de la Alianza? ¿Descansa bajo las ruinas del templo o en algún santuario perdido del mundo antiguo? Quizás, oculta a los ojos de los hombres, aguarde el momento en que su misterio vuelva a despertar. Porque el arca no fue solo un objeto del pasado. Fue una promesa, un vínculo eterno, y su historia apenas comienza. Han pasado décadas desde el regreso del exilio. El templo vuelve a elevarse sobre Jerusalén, pero el corazón de la fe ya no late como antes. En el nuevo santuario, reconstruido con esfuerzo y esperanza, el espacio donde debía reposar el arca está vacío. No hay cofre dorado, no hay querubines resplandecientes, no hay presencia visible del pacto. Solo una piedra desnuda, sobre la que el sumo sacerdote rocía la sangre del sacrificio en los días sagrados. El aire del santuario parecía cargado de un eco antiguo, como si cada piedra recordara la gloria perdida. Los rayos del sol que se filtraban por las ventanas iluminaban el espacio vacío donde el arca debería reposar, proyectando sombras que danzaban sobre los muros y el piso de mármol. Cada ritual, cada oración, parecía resonar en un vacío palpable, recordando a todos que lo sagrado estaba ausente. La ausencia del arca no es solo física, es espiritual. El pueblo ha regresado a su tierra, pero algo se ha roto para siempre. El símbolo de la alianza entre Dios y los hombres ha desaparecido, y con él, la certeza de su cercanía. Las nuevas generaciones crecen oyendo relatos que ya parecen leyendas, historias de un objeto que contenía el poder del cielo, capaz de abrir ríos, destruir ejércitos y hablar con voz de trueno. A lo largo de los siglos, el segundo templo se convierte en el centro de la vida religiosa. Allí enseñan los escribas, los profetas, los sabios. Pero ninguno vuelve a mencionar el arca. Su recuerdo es demasiado sagrado para ser pronunciado en voz alta, demasiado peligroso para ser buscado. Sin embargo, las tradiciones orales mantienen viva la llama. Se dice que el arca está oculta en un lugar secreto, bajo el monte donde se alzó el templo original, esperando el momento del regreso del Mesías. Las columnas del templo temblaban ante los cambios de imperios y las nuevas ideas que traían los conquistadores. La filosofía griega, los mitos helénicos y los nuevos cultos cohabitaban con las antiguas tradiciones. Pero en medio de la confusión, un murmullo persistía. El arca seguía esperando, invisible, como un guardián silencioso del pacto que una vez unió al cielo con la tierra. El imperio persa cae y el mundo entra bajo el dominio de Alejandro Magno. Las conquistas griegas traen nuevas ideas, nuevos cultos, nuevas filosofías. Jerusalén se convierte en una pieza en el tablero de los grandes reinos. Entre los siglos III y II a.C.,
El pueblo de Israel vive bajo la amenaza de los eleucidas. El templo es profanado, los ritos prohibidos, las leyes sagradas abolidas. En medio de esa oscuridad, el recuerdo del arca se transforma en esperanza. Ya no se la busca como objeto, sino como símbolo del poder divino que un día volverá a liberar a su pueblo. Cuando los macabeos recuperan Jerusalén, la victoria se celebra como un milagro. Pero aún así, el arca no aparece. Nadie la menciona. Nadie afirma haberla visto. El silencio se vuelve absoluto. Los sacerdotes continúan los rituales, pero en lo más profundo del santuario, la cámara del arca sigue vacía. Es un recordatorio constante de que el pacto, aunque eterno, ya no se manifiesta de la misma forma. El pueblo celebraba, pero en los rincones del templo, algunos sacerdotes caminaban en silencio, con la mirada fija en el lugar vacío. El arca no estaba, y esa ausencia era un recordatorio constante de que la conexión con lo divino no siempre se muestra de manera tangible. La esperanza se transformaba en paciencia, y la paciencia en un secreto transmitido solo entre aquellos que podían comprender su verdadero significado. Siglos más tarde, Roma domina el mundo. Herodes el Grande reconstruye el templo con esplendor y piedra blanca. Jerusalén brilla como nunca. Pero el espacio del arca permanece intocado, invisible, inaccesible. Incluso los romanos, fascinados por los tesoros de los pueblos conquistados, se sienten desconcertados por aquella ausencia. En los relatos de la época se describe el templo como una maravilla, pero ninguno menciona haber visto el arca. Cuando llega el año 70 después de Cristo, Tito, general del Imperio Romano, asedia Jerusalén. Las legiones destruyen el templo y arrasan la ciudad. Los tesoros sagrados son llevados a Roma: candelabros, copas, altares. Todo, excepto el arca. Si alguna vez estuvo allí, ya no estaba. Su rastro vuelve a desvanecerse. Algunos dicen que los sacerdotes lograron esconderla una vez más, en túneles secretos bajo el monte. Otros sostienen que fue llevada en secreto a tierras lejanas, más allá del Mar Rojo. Mientras Roma se llevaba tesoros y riquezas, el espíritu del arca parecía flotar sobre los escombros, intangible e indomable. Algunos afirmaban haber sentido un calor repentino al pasar por las ruinas. Otros aseguraban escuchar un murmullo que parecía advertir: lo que pertenece a Dios no puede ser tomado por la mano del hombre. La leyenda crecía, alimentada por la ausencia y la imposibilidad de posesión. Es aquí donde surge una de las leyendas más persistentes, la que ubica el arca en Etiopía. Según la tradición del reino de Aksum, el hijo del rey Salomón y la reina de Saba, Menelik, y la habría llevado consigo a África siglos antes de la caída de Jerusalén. En la ciudad de Aksum, un templo de piedra guarda un objeto que sus custodios aseguran es el arca verdadera. Nadie puede verla. Nadie puede tocarla. Solo un guardián, elegido de por vida, tiene el derecho de permanecer a su lado. Cada año, miles de peregrinos llegan a orar frente al santuario. Ninguno duda de su autenticidad. Pero el misterio continúa. ¿Cómo llegó allí? ¿Y por qué su historia coincide con la desaparición de la original? Otras teorías señalan Egipto, donde templos antiguos conservan símbolos similares a los querubines que adornaban el arca. Algunos investigadores creen que fue llevada a la isla Elefantina, donde vivió una comunidad judía durante siglos. Allí, entre papiros y ruinas, se han hallado rastros de un culto que menciona un cofre sagrado desaparecido.
Y aún hay quienes buscan bajo Jerusalén. Túneles, cámaras selladas, pasadizos que se pierden bajo el monte Moria. Excavaciones modernas han revelado estructuras ocultas, pero ninguna prueba definitiva. Algunos arqueólogos creen que el arca podría estar sepultada a gran profundidad, en cámaras inaccesibles desde hace más de 2 milenios. Otros afirman que fue destruida para evitar que cayera en manos enemigas. A lo largo de los siglos, cada leyenda, cada viaje de explorador y cada tradición oral añadían capas de misterio al relato del arca. Susurros en monasterios lejanos, menciones crípticas en pergaminos antiguos, incluso sueños y visiones de quienes se dedicaban a buscarla, reforzaban la sensación de que lo sagrado no desaparece, se transforma, se oculta y espera el momento exacto para revelar su poder. El silencio que rodea su destino se ha convertido en parte de su poder. Ningún hallazgo arqueológico, ninguna teoría histórica, ha logrado apagar la sensación de que el arca aún existe, esperando ser descubierta. Tal vez nunca fue un objeto, sino una representación de algo mucho más grande, el anhelo humano por conectar con lo divino, el deseo de encontrar una prueba tangible de lo eterno. Con el paso de los siglos, su mito se entrelaza con la historia de la humanidad. Reyes, cruzados y exploradores han partido en su búsqueda. Desde las cámaras secretas del Vaticano hasta los desiertos de Sudán, su nombre sigue resonando. Cada generación deja una nueva pista, una nueva interpretación, una nueva esperanza. Y, sin embargo, cuanto más se la busca, más profundo parece esconderse su secreto. Quizás, el arca no se perdió, simplemente cambió de forma. Tal vez ya no se halla en un cofre dorado, sino en el corazón de cada hombre que busca la verdad. Su historia no termina con su desaparición. Empieza en el silencio que dejó tras de sí. Un silencio que aún hoy, más de 2500 años después, sigue llamando a quienes escuchan. Porque el Arca de la Alianza no solo pertenece al pasado. Es una promesa viva, un eco de la eternidad, esperando ser revelado una vez más. Desde los albores de su existencia, el arca dejó de ser solo un cofre para convertirse en un espejo donde cada generación proyectó sus esperanzas y sus temores. A medida que las eras avanzaban, su presencia se transformó en lenguaje sagrado, en imagen profética y en símbolo que cruzó fronteras religiosas. Para el pueblo judío, el arca era la promesa visible del pacto. Para los primeros cristianos, su figura se tornó en prefiguración de una presencia renovada. Y para el mundo islámico, su recuerdo quedó encerrado en antiguas menciones que hablaban de un tabut cargado de sakina, de paz divina que acompaña a la comunidad electa. Los rayos de sol que caían sobre manuscritos antiguos iluminaban palabras que hablaban del arca, como si cada letra contuviera un eco de lo sagrado perdido. Los escribas que copiaban estas historias sentían que no solo transcribían hechos, sino que participaban de un hilo invisible que unía el cielo con la tierra. Cuando el cristianismo germinó en el primer siglo después de Cristo, los escritores cristianos leyeron las antiguas historias con nuevos ojos. Vieron en el arca tipos y sombras. La ley contenida en las tablas se convertía en preanuncio de una ley cumplida. El propiciatorio, el lugar donde la divinidad se hacía presente, se tornó en imagen de una reconciliación que trascendía lo sacrificial. Las iglesias primitivas, en sus prédicas y escritos, usaron la metáfora del arca para explicar misterios de fe, y así la reliquia aumentó su banderola simbólica, incluso cuando su cuerpo físico seguía ausente. En los siglos siguientes, el mundo islámico recibió relatos que resonaban con las líneas de la tradición hebrea y cristiana. Crónicas y textos sapienciales guardaron ecos del tabut,
y la memoria de objetos sagrados trasladó la idea de la presencia divina a nuevas geografías y nuevas culturas. Los trovadores, los eruditos y los santuarios compartieron sus propias lecturas. Para algunos el arca era manifestación de autoridad, para otros, advertencia sobre el uso indebido del poder divino. En ese diálogo interreligioso, la figura del arca actuó como puente y a la vez como interrogante. La Edad Media transformó la búsqueda en leyenda. Cruzados y peregrinos viajaron hacia Jerusalén con mapas escritos en la fe y la imaginación. El relato del arca se mezcló con la mitología caballeresca, órdenes militares afirmaron custodiar secretos, y la idea de un objeto capaz de conferir victoria en la batalla alimentó tanto la devoción como la codicia. Se tejieron mitos alrededor de reliquias sagradas, y el arca quedó atrapada en esa red de verdades a medias, rumores y deseos de gloria. Los templarios, en su tiempo, se convirtieron en protagonistas de historias que los vinculaban con antiguas cámaras y cofres perdidos, aunque la evidencia histórica real siguió siendo tenue. Con el Renacimiento y la llegada de la modernidad, la leyenda comenzó a medirse con la curiosidad crítica. Viajeros europeos del siglo XVIII y XIX recorrieron el Medio Oriente en busca de pistas. Publicaciones y relatos de expediciones alimentaron el interés occidental. Manuscritos, papiros y monedas fueron estudiados, y surgieron hipótesis cada vez más diversas. En el siglo XIX, los estudiosos que escudriñaban antiguas inscripciones y crónicas intentaron reconstruir el rastro histórico del arca, mientras que la arqueología, todavía en su infancia institucional, empezaba a ofrecer métodos para confrontar mito y evidencia. El siglo XX trajo descubrimientos que cambiaron la perspectiva sobre el contexto histórico del Segundo Templo. Los hallazgos en cuevas cercanas al Mar Muerto, descubiertos en 1947, arrojaron luz sobre sectas, escrituras y prácticas religiosas que ayudaron a entender la complejidad del judaísmo del Segundo Templo. Aunque ninguna de esas escrituras contenía una guía sobre la ubicación del arca, sí revelaron cómo se hablaba de objetos sagrados, de custodias y de expectativas escatológicas. La investigación académica se profesionalizó. Ya no bastaban las historias de batallas o las tradiciones orales. Había que leer estratos de tierra, datar cerámicas, analizar textos con rigurosidad. Aún así, la sed por el arca siguió alimentando expediciones privadas y teorías audaces. En el siglo XX y en lo que va del XXI, se han propuesto lugares tan diversos como cámaras subterráneas bajo el monte del templo, cuevas en la región de Qumrán, criptas en Etiopía, santuarios en Egipto y hasta archivos ocultos en centros de poder europeo. Tecnologías modernas, como el radar de penetración terrestre y las imágenes satelitales, han permitido nuevas exploraciones. Sin embargo, todo hallazgo definitivo ha eludido a quienes buscan con aparatos o con fe. La historia del arca se alimenta ahora de arqueología, de teología y de una curiosidad pública que recorre documentales, libros y foros digitales. Mientras tanto, las profecías siguieron sus propios caminos. En comunidades religiosas diversas, la idea de un retorno del arca se mezcló con expectativas mesiánicas y con reinterpretaciones simbólicas. Algunos veían su reaparición como anuncio de una restauración política y espiritual, otros, como símbolo interno, una llamada a recuperar la presencia divina en la vida cotidiana. Las corrientes místicas y los textos apocalípticos mantuvieron vivo el pulso de la promesa. El arca no es solo un objeto arqueológico, sino un signo que activa esperanzas y cuestionamientos sobre el poder, la soberanía y la relación entre lo humano y lo divino. El arca sigue proyectando su sombra sobre la historia. Cada descubrimiento arqueológico, cada texto descifrado, cada viaje de explorador agrega un nuevo matiz a la leyenda. Susurran en las bibliotecas, en los monasterios, en los archivos de gobiernos antiguos,
Sus pistas se esconden, retando a quien se atreva a buscarlas. La fascinación por ella no es solo histórica, sino existencial, representa la conexión entre lo humano y lo divino, un puente que sigue provocando fe y asombro. Hoy, la figura del arca continúa operando en múltiples planos. Es artefacto de fe, objeto de estudio y combustible para narrativas que oscilan entre la devoción más profunda y la especulación más audaz. Las instituciones académicas, las comunidades religiosas y los buscadores independientes coexisten en un escenario donde la verdad histórica compite con la fuerza simbólica. Y mientras se refinan técnicas de investigación, mientras se reexaminan textos y se abren, la pregunta permanece como una llama. ¿Qué pasaría si se encontrara el arca? ¿Qué implicaría para la historia, la religión y la política contemporánea? El misterio no se apaga, se transforma. Y cada nueva generación redescubre el arca bajo sus propias preguntas, proyectando sobre ella deseos, miedos y esperanzas. Así, la reliquia antigua no pierde su poder, lo renueva. La búsqueda se vuelve, entonces, no solo arqueológica, sino existencial. ¿Qué significa custodiar lo sagrado en un mundo que cambia? ¿Qué precio tiene desenterrar verdades que pudieron haber sido enterradas por una razón? La respuesta sigue pendiente y nos conduce, inevitablemente, al siguiente tramo de la historia, donde los rastros se multiplican y las teorías se vuelven más peligrosamente plausibles. Hola, ¿te está pareciendo interesante el video? Si es así, dale me gusta y comenta. Y no olvides suscribirte. Sigan disfrutando el video, que ahora se pone más que bueno. El siglo XXI trajo consigo una nueva era de descubrimientos, pero también de sospechas. Mientras la ciencia perfeccionaba su mirada hacia el pasado, el mito del Arca de la Alianza se resistía a morir, como si algo, o alguien, aún velara por su secreto. En los archivos del Vaticano, en los laboratorios de Jerusalén y en las colinas desiertas de Etiopía, el eco de su nombre resurgió con fuerza. Investigadores, teólogos y aventureros comenzaron a conectar piezas dispersas, mapas antiguos, descripciones de templos destruidos, leyendas transmitidas por monjes y textos prohibidos que habían sobrevivido a guerras e inquisiciones. Cada descubrimiento parecía conducir al mismo punto. El arca no estaba perdida, solo oculta. A comienzos del nuevo milenio, en el año 2001, una expedición etíope afirmó haber obtenido pruebas de su existencia en Aksum, en la iglesia de Santa María de Sion. Allí, según la tradición, un único guardián, sin nombre, sin rostro público, dedicaba su vida a custodiarla. Nadie podía acercarse. Nadie podía verla. Solo él. Los testigos contaban que, al preguntar por qué, el guardián respondía con una frase que estremecía a todos: porque los hombres aún no están listos para soportar su poder. La historia se esparció, pero las pruebas nunca salieron a la luz. No hubo imágenes, ni análisis, ni confirmación. Aún así, la fe siguió siendo más fuerte que la evidencia. Los peregrinos llegaron desde todos los rincones del mundo, convencidos de que aquel templo guardaba algo que trasciende la comprensión humana. En paralelo, arqueólogos israelíes exploraban bajo el monte del templo. Lo que encontraron fueron túneles sellados, cámaras antiguas, inscripciones apenas visibles. Algunos registros mencionaban una caja dorada, enterrada por sacerdotes antes de la invasión babilónica del año 586 a.C. Los textos describían un rito secreto, una orden de ocultamiento. El arca debía desaparecer, no por pérdida,
sino por protección. Si eso era cierto, el arca nunca fue saqueada, sino escondida bajo juramento divino. Mientras tanto, otras voces comenzaron a surgir. En Estados Unidos, en Europa, en el Medio Oriente, teóricos de conspiración hablaban de sociedades que custodiaban el secreto, de archivos clasificados, de símbolos que aparecían en lugares inesperados. ¿Una coincidencia o una advertencia? El arca se había convertido en un lenguaje cifrado, en un mapa espiritual que cada cultura interpretaba según sus temores y su tiempo. El misterio, lejos de resolverse, se expandió. Documentales, libros, foros digitales y producciones cinematográficas reavivaron la fascinación. Las hipótesis se multiplicaron. Algunos afirmaban que se hallaba bajo la cúpula de la roca, otros, que fue trasladada por sacerdotes hacia Egipto, o que cruzó el mar hasta alcanzar las tierras de África Oriental. Había quienes aseguraban que el arca no era un objeto físico, sino una tecnología perdida, un contenedor de energía divina, un puente entre dimensiones. Sin embargo, detrás de las teorías, una pregunta permanecía intacta. ¿Por qué nunca se ha encontrado? ¿Qué o quién impide su revelación? En los últimos años, nuevas investigaciones han intentado reinterpretar su significado. Historiadores sostienen que el arca representa el poder de la fe colectiva, la capacidad humana de convertir lo invisible en real. Místicos afirman que el arca no desapareció, sino que se replegó, esperando el momento en que la humanidad vuelva a entender la pureza de su propósito. El silencio del arca es su respuesta, un silencio que atraviesa siglos y fronteras. Un silencio que algunos temen romper. Porque si realmente existe, su aparición podría desatar más que revelaciones espirituales. Podría reescribir la historia, las religiones y el equilibrio del poder mundial. Los relatos antiguos advierten que el arca no podía ser manipulada por ambición ni curiosidad. Cada intento de usar su poder fuera de su propósito original se saldó con catástrofes, guerras, plagas, incendios. La historia está llena de ecos que sugieren que el arca no perdona. Por eso su paradero ha permanecido envuelto en misterio, oculto bajo capas de silencio y protección divina. El arca de la alianza no está perdida. Está esperando. Y mientras el mundo se adentra en una era de inteligencia artificial, exploraciones espaciales y desarraigo espiritual, su promesa resuena más viva que nunca. El pacto no se ha roto, solo duerme. Y quizás, cuando la humanidad vuelva a mirar hacia el cielo con la misma fe con la que un día alzó las tablas de la ley, el arca volverá a despertar. Pero antes de comprender su destino, debemos descubrir lo que las antiguas escrituras advirtieron: el poder del arca no podía ser usado impunemente. En algún punto de la historia, alguien lo intentó, y el precio fue devastador. El verdadero misterio del arca no es dónde está, es qué hizo. Desde tiempos inmemoriales, los antiguos textos advertían que el arca no era un símbolo inerte. Era energía pura. Una chispa de la presencia divina contenida en forma material. Las escrituras la describen emitiendo fuego, truenos y una luz cegadora que descendía desde lo alto del propiciatorio. Quien la tocaba sin autorización, caía muerto al instante. Quien se acercaba con pureza, hallaba respuestas. ¿Pero qué era ese poder? ¿Milagro? ¿Tecnología? ¿O un conocimiento olvidado que los antiguos comprendían y nosotros hemos perdido? Los relatos del Antiguo Testamento hablan de columnas de fuego que guiaban a los hebreos en su travesía por el desierto. Columnas que se movían con el arca al frente, como si una fuerza invisible la protegiera y la impulsara. En el año 1250 a.C.,
Durante las campañas en Canaán, se decía que el arca marchaba al frente del ejército, derribando murallas y desatando truenos desde el cielo. La caída de Jericó fue el ejemplo más conocido: 7 días de marcha, 7 toques de trompeta, y los muros se desplomaron sin una espada. Para algunos historiadores modernos, aquello pudo haber sido un acto ritual, o incluso un fenómeno acústico. Pero otros investigadores, en las sombras de la ciencia alternativa, sostienen una hipótesis inquietante: que el arca contenía un campo electromagnético de intensidad desconocida, capaz de generar descargas, radiación o incluso alterar la materia. Durante el siglo XX, varios físicos y teólogos intentaron desentrañar su naturaleza. Uno de ellos fue el ingeniero británico llamado Coulomb, quien en el año 1962 propuso que el arca funcionaba como un condensador eléctrico de altísimo voltaje, fabricado con madera recubierta en oro, un diseño que, según la física moderna, podría acumular carga eléctrica suficiente para electrocutar a quien la tocara. Sus experimentos, realizados con réplicas a escala, produjeron descargas capaces de fundir metales ligeros. En paralelo, estudiosos del hermetismo y del misticismo hebreo comenzaron a asociar el arca con los antiguos conocimientos de la Cábala, sugiriendo que no se trataba solo de electricidad, sino de una forma de energía espiritual, un canal entre dimensiones. Para ellos, el propiciatorio, la tapa dorada sobre la que se posaban los querubines, era un portal simbólico, donde lo divino se manifestaba físicamente. En los años 80, una expedición norteamericana liderada por el investigador Ron Wyatt afirmó haber encontrado la cámara que albergó el arca bajo el Gólgota, el monte donde siglos después sería crucificado Jesús. Wyatt declaró haber visto el objeto, cubierto por una roca partida, y haber observado una sustancia rojiza sobre el propiciatorio que, tras análisis, contendría ADN con características imposibles. Su testimonio fue descartado por la arqueología oficial, pero nunca pudo ser refutado completamente. A medida que las teorías crecían, también lo hacía el temor. En el año 2010, un equipo internacional de arqueólogos que exploraba antiguos templos en Sudán registró anomalías electromagnéticas inexplicables. Los instrumentos dejaron de funcionar. Las brújulas giraron sin control, y en el silencio del desierto, los testigos aseguraron haber oído un zumbido profundo, como si algo vibrara bajo la arena. Cuando los informes llegaron a la prensa, fueron clasificados de inmediato. El arca parecía enviar un mensaje desde la distancia, o quizás, protegerse de quienes intentaban profanarla. Hoy, algunos científicos estudian la posibilidad de que el arca albergara un conocimiento avanzado sobre la resonancia de frecuencias, capaz de afectar la materia y la conciencia humana. Otros, más escépticos, sostienen que su poder fue el reflejo del fervor colectivo, una forma de energía emocional amplificada por la fe. Pero más allá de toda teoría, una verdad inquietante persiste. Cada vez que alguien se acerca demasiado, algo ocurre. Instrumentos fallan, archivos se extravían, registros se alteran. Y quienes aseguran haber sentido su presencia coinciden en una sola cosa: el arca no está muerta. Está activa. Y si realmente su poder aún se manifiesta, la gran pregunta ya no es dónde está, sino por qué sigue esperando. Porque según las antiguas profecías, el arca volverá a revelarse, no para ser adorada, sino para cumplir su propósito final. Aquí es donde se entrelazan las leyendas con la advertencia de los profetas, quienes intentaron usar su poder para fines egoístas, desaparecieron de la historia o sufrieron consecuencias inimaginables. Aquellos que la custodiaron comprendieron que no se trata de un objeto que se posea, sino de un poder que se respeta. Y ese propósito,
Según los textos más antiguos del libro de Enoc y los rollos del Mar Muerto, tiene un nombre que aún nadie se atreve a pronunciar. El arca no es solo un cofre perdido en la historia. Es un legado que desafía el tiempo, la fe y la razón. Su misterio persiste porque, quizás, el mundo aún no está preparado para comprender la magnitud de lo que significa que vuelva a activarse, y quién será digno de presenciarlo. En los textos prohibidos del Antiguo Oriente, se susurra una advertencia. Cuando el arca despierte, el juicio comenzará. Nadie sabe con certeza cuándo fue escrita esa frase, pero su eco atraviesa culturas y siglos como una corriente subterránea. Desde las antiguas tablillas arameas hasta los rollos hallados en Qumrán, la misma idea persiste. El arca no fue creada solo para guardar las tablas de la ley, sino para contener algo que aún no debía ser liberado. El libro de Enoc, uno de los textos más antiguos y misteriosos de la tradición hebrea, habla de un instrumento de fuego custodiado por ángeles y sellado bajo la montaña santa hasta el fin de los tiempos. En él, los sabios de antaño veían una referencia velada al arca, un objeto que no pertenecía completamente al mundo físico. Enoc describe cómo ese poder fue entregado a los hombres bajo un pacto, usarlo para mantener el equilibrio entre lo divino y lo terrenal. Pero advierte también que, si el pacto se rompía, el propio objeto reclamaría su energía. En los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, algunos fragmentos mencionan un arca escondida en el lugar de la sombra, donde el sol no toca piedra ni metal. Los estudiosos aún debaten si ese pasaje se refiere a una cámara real o a una metáfora espiritual. Sin embargo, otro fragmento, menos conocido, conservado parcialmente, menciona algo más. El arca contendrá el nombre, y el nombre hablará cuando sea abierto. Durante siglos, la idea del nombre, el Shema Meporas, ha sido uno de los conceptos más sagrados y peligrosos del misticismo hebreo. Representa la manifestación directa de Dios, una vibración divina imposible de pronunciar. Algunos cabalistas afirmaron que el arca era su receptáculo, un contenedor de sonido, de frecuencia pura, capaz de invocar la presencia divina o desatar una energía incontenible. En la Edad Media, monjes y alquimistas buscaron esa conexión entre palabra y materia. Creían que el universo fue creado por vibración, y que quien dominara ese lenguaje podría acceder a los mecanismos del cosmos. Según manuscritos apócrifos conservados en monasterios europeos, el arca guardaba no solo las tablas, sino un tercer objeto, olvidado por casi todas las tradiciones, una piedra que emitía luz sin consumirse, conocida como el Eben HaTorah, la piedra del testimonio. Se decía que esa piedra fue entregada a Moisés junto con las tablas, y que su brillo guiaba al pueblo en la oscuridad. Pero con el paso de los siglos, su existencia fue borrada de los textos canónicos. Algunos pensaron que la piedra era una metáfora, otros, que era una sustancia celestial, una reliquia que condensaba la energía misma de la creación. Si realmente existió, y si fue guardada dentro del arca, su naturaleza podría explicar por qué nadie pudo sostener su poder sin ser consumido. A finales del siglo XIX, un grupo de eruditos judíos en Jerusalén redescubrió un fragmento del Sefer HaZohar, el libro del esplendor, que mencionaba: cuando el arca se eleve nuevamente, los hombres verán el reflejo del primer día. Esa frase, interpretada por algunos como una profecía escatológica, describe el retorno del arca como un evento cósmico, un reinicio espiritual del mundo. ¿Pero qué significa que el arca se eleve? ¿Es una metáfora del despertar espiritual o una advertencia literal sobre una energía que podría liberarse? En los laboratorios modernos,
Algunos investigadores han comenzado a estudiar las antiguas descripciones bajo una nueva luz. Sostienen que las medidas del arca, 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho, 1,5 codos de alto, coinciden con patrones resonantes capaces de amplificar ondas electromagnéticas. En otras palabras, su forma no sería casualidad, estaría diseñada para resonar. ¿Y si esa resonancia fuera la clave? ¿Y si el arca no guardaba nada, sino que activaba algo? En los últimos años, se han registrado señales inusuales en regiones del desierto de Judea. Ondas magnéticas sin fuente aparente, pulsos de energía que aparecen y desaparecen en intervalos precisos, como si respondieran a una frecuencia desconocida. Las autoridades no han emitido comunicados, pero algunos científicos aseguran en privado que los patrones parecen inteligentes. ¿Y si el arca no fue un artefacto del pasado, sino una tecnología del futuro, enviada al origen de la historia para asegurar la continuidad del pacto? Las profecías lo habían advertido. Cuando la humanidad olvide el significado del pacto, el arca se hará oír. Quizás el eco de esa advertencia ya comenzó. ¿Y si las señales que hoy se captan no provienen de la Tierra, sino de algo enterrado muy por debajo de ella? Entonces el regreso del arca no será un hallazgo arqueológico. Será un despertar. Y cuando eso ocurra, la pregunta no será qué es el arca, sino a quién pertenece. El cielo sobre Jerusalén se oscurecía con nubes de humo y ceniza. El sonido de trompetas lejanas se mezclaba con el estruendo de los ejércitos de Babilonia que avanzaban implacables. Las calles, normalmente llenas de vida y comercio, ahora eran un laberinto de temor y desesperación. Dentro del templo, los sacerdotes corrían de un lado a otro, ajustando las cortinas, encendiendo lámparas, intentando conservar lo que quedaba de la santidad del lugar. En el Sancta Sanctorum, el sumo sacerdote se arrodillaba frente al arca de la alianza, consciente de que la protección divina se retiraba lentamente. Cada momento era un recordatorio de la fragilidad humana frente a lo inevitable. Jeremías, el profeta de las lágrimas, había advertido al pueblo: Jerusalén caerá, y la gloria de Yahvé partirá de su morada. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La soberbia de los reyes, la corrupción del clero y la idolatría del pueblo habían sellado el destino de la ciudad. Cuando los muros de la ciudad fueron alcanzados por las llamas, una luz extraordinaria atravesó el cielo. Algunos testigos hablaron de una columna de fuego que se elevaba desde el templo. Otros aseguraron que una nube luminosa descendió, envolviendo el arca. En un instante, el objeto sagrado desapareció de la vista de todos. Nadie lo vio ser llevado, ni lo encontraron entre los escombros. El saqueo continuó. Los tesoros del templo fueron cargados en carretas, llevados a Babilonia como símbolos de la victoria, pero el arca, la verdadera gloria del pueblo, había desaparecido. Se convirtió en leyenda antes de ser olvidada por muchos, un misterio que resistiría siglos. El pueblo, exiliado y humillado, comprendió finalmente el significado de las advertencias del profeta. La gloria de Dios había partido, y con ella, la conexión tangible entre lo divino y la humanidad. Jerusalén, su templo y su arca serían recuerdos perpetuos de un pacto sagrado que debía ser preservado, aunque oculto, para un futuro aún por llegar. El silencio que siguió fue absoluto, profundo, casi físico. Una espera que abrigaba tanto el dolor de la pérdida como la promesa de que, algún día, la gloria podría regresar. Y así, la historia del arca entró en el reino de los secretos, donde lo visible y lo invisible se entrelazan, dejando al mundo preguntándose si algún día volvería a hacerse presente.
El arca de la alianza había desaparecido. No quedaban rastros de su paradero. Los sacerdotes callaban, los reyes temían, y el pueblo, huérfano de su símbolo sagrado, se preguntaba si la presencia divina los había abandonado. Tras la destrucción del templo de Salomón, la gloria que una vez había llenado el Santo de los Santos se disipó como humo entre las ruinas. Los profetas hablaban de una gloria que partiría del oriente, pero nadie comprendía su significado. Las generaciones siguientes se debatieron entre la nostalgia y la fe, buscando señales en los cielos, intentando escuchar una voz que ya no respondía. Algunos decían que el arca había sido ocultada antes del asedio, sellada en las entrañas de una montaña por manos fieles. Otros aseguraban que fue llevada al desierto, hacia una tierra donde el tiempo se detuvo. Y hubo quienes creyeron que ascendió al cielo, llevada por la misma fuerza que un día separó las aguas del Mar Rojo. Pero el silencio de Dios no era ausencia. Era espera. Una espera que preparaba un nuevo pacto, uno que ya no estaría guardado en madera ni oro, sino en el corazón de los hombres. El pueblo no lo sabía, pero el ciclo estaba por comenzar de nuevo. La promesa no había muerto, solo dormía.